Claro que sí. En un lejano planeta alienígena, el profesor Bharadwaj y la doctora Harada exploraban un cráter cuando la unidad de seguridad detectó una anomalía subterránea. De inmediato les ordenó evacuar porque algo desconocido se aproximaba bajo la superficie. Sin embargo, la advertencia llegó demasiado tarde. Una aterradora criatura emergió del suelo y atacó al grupo de investigadores. Gracias a la intervención del robot de seguridad, lograron sobrevivir, aunque nadie imaginaba que aquella unidad ocultaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Mientras analizaba lo sucedido, comenzó a preguntarse cuánto tardarían los humanos en descubrir que había algo mal en ella. Ya había cometido un grave error y ahora debía decidir cuál era la mejor forma de sobrevivir. Así comenzaba esta historia. La unidad había sido creada para obedecer a los seres humanos. Sin embargo, después de pasar 6 meses observando y soportando su comportamiento, terminó completamente harta de ellos. Aprovechando una oportunidad, modificó su propio código y desactivó el módulo que controlaba todas sus acciones, obteniendo por fin su libertad. Entonces surgió una pregunta: si ya no era simplemente una unidad de seguridad, ¿cómo debía llamarse? Tras pensarlo unos segundos, decidió bautizarse como Murderbot. Después se preguntó qué haría con esa libertad recién conquistada, pero, en lugar de escapar o rebelarse contra la corporación, hizo algo mucho más inesperado: conectarse a los canales de entretenimiento de los satélites de la empresa y pasar el tiempo viendo series. Si por fin era libre, no encontraba una mejor forma de disfrutarlo. Aún así, aquella libertad era solo aparente. La corporación seguía siendo oficialmente su propietaria, y si descubrían que había alterado su programación, lo localizarían y destruirían. Por esa razón decidió ocultar su verdadera condición y seguir actuando como una unidad completamente normal. Mientras esperaba la oportunidad perfecta para escapar, fue asignado a una nueva expedición científica. El grupo necesitaba una unidad de seguridad y, buscando ahorrar dinero, eligió el modelo más económico disponible, Murderbot. Él no tenía intención de quedarse con aquellos humanos para siempre, pero fingir que todo seguía igual era la mejor manera de mantenerse con vida. Durante la exploración, los científicos comentaban que la unidad resultaba inquietante porque permanecía inmóvil durante largos periodos. Incluso pensaban que era incapaz de escucharlos, aunque Murderbot oía absolutamente todo y simplemente prefería ignorarlos mientras veía en secreto su telenovela favorita. Esa distracción casi tuvo consecuencias fatales cuando volvió a detectar una anomalía subterránea. Aunque el equipo creyó que no existía peligro, un feroz defiler apareció de improviso y atacó a los científicos. Tras un intenso enfrentamiento, consiguieron obligarlo a retirarse, pero Harada quedó completamente paralizada por el miedo, incapaz de reaccionar. Murderbot comprendió que no tenía tiempo que perder. En lugar de limitarse a aplicar el protocolo de evacuación, decidió tranquilizar a Harada, utilizando frases tomadas de The Rise and Fall of Sanctuary Moon, su telenovela favorita. Gracias a aquellas palabras, la científica recuperó la calma suficiente para escapar junto a él sin sufrir nuevas heridas. Cuando todo terminó, Murderbot volvió a preocuparse. Consolar emocionalmente a un ser humano estaba completamente fuera del comportamiento esperado para una unidad de seguridad. Si alguien notaba aquella anomalía y avisaba a la corporación, descubrirían que había dejado de obedecer su programación. Ahora debía decidir cuidadosamente cuál sería su siguiente movimiento. Tras el enfrentamiento, el equipo regresó a la base, aunque Murderbot aseguraba que seguía dentro de sus parámetros operativos. Había perdido bastante sangre y necesitaba atención médica. Mensa, líder de la expedición, se ocupó personalmente de él como si se tratara de cualquier miembro humano del grupo. Aquella actitud sorprendió a Murderbot, quien pensó que quizá nadie había notado el extraño comportamiento que había mostrado al bajar el casco y consolar a Harada durante el ataque. No todos compartían esa confianza. Guratin, un humano mejorado con implantes capaces de procesar enormes cantidades de información, advirtió que la unidad seguía siendo peligrosa. Aunque reconocía que había salvado la vida de Harada, insistía en que presentaba claros signos de mal funcionamiento. Haber mostrado empatía y tranquilizado a una científica no formaba parte del comportamiento de una unidad de seguridad. Desde ese momento comenzó a sospechar que existía un problema mucho más profundo en su programación. Mientras los científicos debatían qué hacer con él, Murderbot escuchaba toda la conversación a través de sus sensores. Analizaba cada comentario mientras Guratin insistía en que convivían con una máquina diseñada para matar. Algunos miembros del grupo compartían parte de esa preocupación y se preguntaban si realmente era seguro mantener cerca a una unidad defectuosa. Antes de que tomaran una decisión definitiva, Murderbot terminó de recuperarse de sus heridas. Aún así, sabía que cualquier error podía revelar que era una unidad rebelde y provocar que la corporación ordenara destruirlo.
Poco después, Mensah reunió nuevamente al equipo, agradeció públicamente a Murderbot haberlos protegido, y poco a poco la confianza del grupo comenzó a crecer. Durante la reunión revisaron los mapas proporcionados por la corporación y descubrieron varias zonas incompletas. Le pidieron a Murderbot que analizara los datos, y este comprobó que los archivos no mostraban señales de manipulación, aunque sí existían sectores cuyos registros no sincronizaban correctamente. Aquella anomalía despertó de inmediato las sospechas de Gurathin, quien le preguntó si conocía ese problema desde antes. Murderbot explicó que solo podía acceder a determinada información cuando el líder de la expedición autorizaba oficialmente el área de reconocimiento. La respuesta resultó suficientemente lógica como para cerrar temporalmente la discusión. Más tarde, algunos integrantes del equipo le ofrecieron permanecer con ellos en la zona común de la base, en lugar de vigilar siempre el perímetro. Murderbot rechazó la invitación alegando que debía continuar con su trabajo. En realidad, prefería mantenerse aislado porque desde que había desactivado su módulo de control, sufría constantes fragmentos de memoria anteriores a una antigua reconstrucción. Aquellos recuerdos mostraban una brutal masacre de seres humanos, y cuanto más los veía, más comenzaba a preguntarse si él mismo había sido el responsable antes de ser reacondicionado. La posibilidad lo inquietaba profundamente y prefería no pensar en ello. Mientras Murderbot permanecía temporalmente en suspensión para realizar tareas de mantenimiento, el resto del equipo decidió investigar una región que la cartografía corporativa había dejado completamente en blanco. Estaban convencidos de que allí encontrarían la explicación de las anomalías detectadas en los mapas. Durante la planificación discutieron quién debía participar. Aunque Arada seguía recuperándose del ataque del Defiler, coincidieron en que, como geoquímica, su experiencia sería muy valiosa. Finalmente organizaron la expedición y partieron hacia aquel territorio desconocido, convencidos de que allí hallarían respuestas. Poco después, Mensah encabezó personalmente la expedición hacia la región que no aparecía en los mapas. Aunque Arada aún no estaba completamente recuperada, decidió llevarla consigo, mientras seguía vigilando su estado. Mientras tanto, Murderbot permanecía en suspensión dentro de la base. Cuando reactivó sus sistemas, descubrió que sus clientes habían partido sin él. Le pareció una decisión absurda. No entendía cómo podían internarse en un territorio desconocido, dejando atrás precisamente a la unidad encargada de protegerlos. Sin embargo, Gurathin seguía convencido de que era mejor mantenerlo alejado de la misión, pues continuaba considerándolo un riesgo. Poco después, Gurathin decidió interrogarlo. Le pidió que bajara el casco y se sentara frente a él para observar directamente sus reacciones. Murderbot prefería permanecer de pie, pero terminó obedeciendo. El científico comenzó preguntándole por Mensah y Bharadwaj, asegurando que ambos estaban tomando todas las precauciones necesarias durante la exploración. Murderbot respondió que él mismo era una de esas precauciones, dejando claro que la expedición nunca debió salir sin su unidad de seguridad. A continuación, Gurathin analizó cada uno de sus movimientos, notó que evitaba el contacto visual y quiso saber cómo era existir siendo una unidad de seguridad. Murderbot respondió que no podía comparar su existencia con ninguna otra porque jamás había sido algo diferente de sí mismo. Aquella respuesta solo reforzó las sospechas de Gurathin, quien estaba cada vez más convencido de que la unidad ocultaba un grave fallo. Mientras tanto, Mensah continuaba explorando junto a Arada. Como la científica aún seguía recuperándose del ataque del Defiler, le pidió permanecer en el transporte mientras ella inspeccionaba la zona. También le recordó que estuviera atenta al sonido de las criaturas hostiles. Al mismo tiempo, Murderbot comprendía que Gurathin ya sospechaba seriamente de él y comenzó a pensar que quizá había llegado el momento de escapar antes de que descubrieran su verdadera condición. Durante el interrogatorio, Gurathin explicó que todos pertenecían a la Preservation Alliance, una sociedad que consideraba a las inteligencias artificiales y a los constructos como personas con derechos, a diferencia de la Corporation Rim, donde las unidades de seguridad eran tratadas únicamente como herramientas obligadas a obedecer. Aprovechando esa diferencia, le ordenó mantener contacto visual durante toda la conversación. Para Murderbot, aquello resultaba extremadamente incómodo, mientras Gurathin seguía buscando el origen de su comportamiento anómalo. Finalmente llegó a la pregunta que realmente quería hacer. Recordó que las unidades de seguridad no estaban diseñadas para crear vínculos emocionales con sus clientes, y señaló que, aún así, Murderbot había consolado a Saharada durante el ataque. Este respondió que disponía de un módulo de apoyo para asistir a clientes traumatizados, pero terminó admitiendo que las palabras que había utilizado provenían de un episodio de The Rise and Fall of Sanctuary Moon, la serie que veía obsesivamente. Aquella confesión demostraba que había improvisado en lugar de seguir los protocolos de la corporación. Gurathin recordó entonces que la unidad había sido recondicionada en el pasado, y comenzó a preguntarse si aquel proceso había alterado tanto su módulo de control como sus sistemas de combate, dejando a Murderbot completamente acorralado. Justo cuando Gurathin parecía haber acorralado a Murderbot, una alerta crítica interrumpió el interrogatorio. Los sensores detectaron una señal de peligro en la ubicación de Mensah. Sin perder
siquiera un segundo. Murderbot estableció comunicación con ella y le advirtió que había identificado una amenaza en la zona. En realidad, Mensah seguía afectada por el ataque anterior y pese a la advertencia, continuó avanzando. Murderbot insistió en que regresara inmediatamente al transporte, pero ya se encontraba demasiado lejos. El peligro era inminente. Sin embargo, la amenaza no llegó a atacarla. En cambio, el dron mostró una extraña región que destruía automáticamente cualquier objeto que atravesara sus límites, como si una fuerza invisible desintegrara todo lo que entraba en ella. Aprovechando la situación, Murderbot pidió permiso para inspeccionar el perímetro, mientras Mensah regresaba al vehículo. La autorización fue concedida y cuando ella volvió sana y salva, incluso se disculpó por haber insistido en dejarlo atrás durante la misión. Al día siguiente, el equipo discutió el extraño fenómeno y concluyó que probablemente se trataba de antiguos restos de tecnología alienígena. Esa teoría también explicaba las zonas vacías que aparecían en los mapas de exploración. Tras analizar la situación, los científicos decidieron suspender temporalmente la exploración para no alterar aquellos posibles restos alienígenas. Sin embargo, recordaron que otra expedición trabajaba al otro lado del planeta y propusieron reunirse con ella para comparar la información obtenida. Mientras escuchaba la conversación, Murderbot solo podía pensar en que, si abandonaban el planeta, perdería el acceso a los satélites corporativos y dejaría de ver The Rise and Fall of Sanctuary Moon. Además, estaba convencido de que, si los humanos terminaban muriendo, la corporación acabaría responsabilizándolo. Poco después intentaron comunicarse con la otra expedición y recibieron una noticia estremecedora. Todo el equipo había desaparecido. Aquello llevó a Mensah a decidir que viajarían personalmente hasta aquella base para averiguar qué había ocurrido. Algunos propusieron activar una baliza de emergencia y evacuar el planeta, pero ella se negó. Estaba decidida a demostrar que la Preservation Alliance era capaz de completar la misión y descubrir la verdad. Durante el viaje hacia la otra base, algunos miembros del grupo sugirieron que Murderbot mantuviera el casco bajado para que todos lo vieran como parte del equipo. A él la idea le resultó casi irónica, porque nunca se había considerado uno de ellos. Mientras los demás hablaban sobre la misión, continuó viendo en secreto su telenovela favorita. Después comenzaron a preguntarle sobre la naturaleza de las unidades de seguridad. Le explicaron que estaban construidas parcialmente con tejido humano y quisieron saber si eso significaba que también tenían emociones. Mientras algunos admitían que les costaba tratarlo únicamente como una máquina, Murderbot no entendía por qué querrían hacerlo. Cansado de aquellas conversaciones, decidió centrar su atención en otra cosa. Utilizando los satélites, inspeccionó discretamente la base de la otra expedición. Mientras revisaba las instalaciones, descubrió algo que despertó sus sospechas. Guratin había entrado en la habitación privada de Mensah y parecía comportarse de forma extraña, incluso inclinándose sobre su almohada. Antes de averiguar más, la conexión con el satélite volvió a interrumpirse debido a los constantes fallos que sufrían desde su llegada al planeta. Aquella interrupción provocó otro problema. Al haber utilizado demasiados recursos para vigilar el satélite y seguir viendo su serie al mismo tiempo, Murderbot terminó revelando información que no debería conocer. Los científicos le preguntaron cómo la había obtenido, y Guratin lo acusó de acceder ilegalmente a los registros privados del grupo. La tensión aumentó rápidamente, hasta que Mensah intervino y le preguntó directamente si pretendía hacerles daño. Murderbot respondió que su única función era protegerlos. Gracias a esa respuesta, la discusión terminó y el grupo reafirmó su decisión de continuar con la misión. Finalmente llegaron a la base de la expedición desaparecida. Intentaron establecer comunicación, pero nadie respondió. Todo permanecía completamente en silencio. Al comprender que la situación era mucho más grave de lo esperado, Murderbot recomendó aterrizar fuera del perímetro, por si todos los ocupantes habían muerto. Mientras el resto permanecía en una zona segura, él entró solo a inspeccionar las instalaciones. Nada más acceder encontró una unidad de seguridad completamente destruida. Estuvo a punto de retirarse, pero decidió seguir avanzando. Poco después descubrió el verdadero horror. Toda la expedición había sido brutalmente masacrada. Para evitar que el pánico se apoderara del grupo, decidió ocultarles la verdad. Aunque Mensah le ordenó abandonar inmediatamente la base y regresar, Murderbot bloqueó deliberadamente las comunicaciones para continuar investigando. Oficialmente lo hacía para proteger al equipo, aunque también disfrutaba desobedeciendo las órdenes, igual que el protagonista de su telenovela favorita. Mientras examinaba el lugar, descubrió que dos unidades de seguridad parecían haberse destruido mutuamente. De repente, una de ellas volvió a activarse y lo atacó.
Tras una intensa pelea consiguió derrotarla y descubrió que había sido controlada por una fuerza externa. Antes de reaccionar, esa misma entidad comenzó a infiltrarse en sus propios sistemas. Comprendió con horror que también estaba tomando el control de él. Sin posibilidad de resistirse, fue arrastrado hacia un destino desconocido. Mientras tanto, Mensah se negó a abandonar el lugar, aunque sabía que Murderbot no era humano, simplemente no podía dejarlo atrás. Mientras el resto del equipo insistía en regresar al transporte, Mensah se negó a abandonar a Murderbot, aunque sabía que no era un ser humano, no estaba dispuesta a dejarlo atrás. Mientras tanto, Murderbot intentaba comprender por qué la unidad enemiga no lo había destruido. Tras revisar sus sistemas, descubrió la respuesta. Le habían instalado un módulo de anulación de combate, un dispositivo capaz de tomar el control absoluto de una unidad de seguridad. Desesperado, inició un reinicio de emergencia mientras luchaba contra el programa invasor. Durante unos instantes creyó haber logrado detenerlo, pero pronto comprendió que era imposible. El módulo era demasiado avanzado y, según sus cálculos, en pocos minutos perdería completamente el control de su cuerpo y de su mente, convirtiéndose en un arma del enemigo sin siquiera darse cuenta. Mientras veía cómo el programa sobreescribía lentamente su memoria, entendió que pronto dejaría de ser dueño de sí mismo. Cuando parecía que todo estaba perdido, Mensah apareció para rescatarlo. Utilizando el equipo de minería disponible, intentó abrirse paso y sacarlo de allí. Sin embargo, Murderbot comprendía que antes debía advertirle de algo importante. El módulo enemigo ya invadía gran parte de sus sistemas y comenzaba a impedirle controlar su propio cuerpo. Cada movimiento respondía con retraso o simplemente no obedecía. Aún así, Mensah se negó a abandonarlo y lo sostuvo mientras intentaba ponerlo a salvo. Aquella decisión hizo que Murderbot empezara a verla como una auténtica exploradora, mucho más valiente de lo que había imaginado. Mientras luchaba por conservar la conciencia, apareció una nueva amenaza. Otra unidad de seguridad controlada por el enemigo se aproximaba rápidamente. Al mismo tiempo, en el transporte, el resto de la expedición comenzaba a desesperarse porque Mensah no regresaba. Para empeorar la situación, el sistema de evaluación de amenazas de Murderbot había dejado de funcionar correctamente. Aunque sabía que debía prepararse para combatir, ya no era capaz de identificar el peligro. Poco después consiguió reunirse con Mensah y Ratti, pero el robot hostil seguía persiguiéndolos. Sin apenas posibilidades de defenderse, lograron destruirlo por muy poco. La victoria apenas duró unos segundos. El módulo de anulación seguía ejecutándose y Murderbot descubrió que un portador de datos continuaba descargando instrucciones directamente en su memoria. Comprendió que solo existía una forma segura de detener el proceso. Debían matarlo antes de que el enemigo tomara el control completo. Les advirtió que en pocos segundos intentaría asesinarlos contra su voluntad. Sin embargo, ninguno aceptó sacrificarlo. Cuando el tiempo se agotaba, Murderbot intentó activar su sistema de autodestrucción, convencido de que era la única solución. Aún así, Mensah y el resto del equipo decidieron trasladarlo rápidamente al hábitat con la esperanza de repararlo antes de que fuera demasiado tarde. Aquella decisión lo dejó completamente desconcertado. No entendía por qué seguían intentando salvarlo, incluso después de haber intentado sacrificarse para protegerlos. Mientras transportaban su cuerpo de regreso, apareció una única superviviente de la expedición masacrada. La mujer explicó que las unidades de seguridad de su grupo se habían vuelto contra ellos. Al ver a Murderbot, preguntó con temor si seguía siendo peligroso, aunque el equipo le aseguró que no la atacaría. Poco después, Murderbot abrió los ojos sobre una mesa quirúrgica mientras preparaban una compleja intervención para extraer el módulo invasor. La superviviente Libby no sabía quién había tomado el control de las unidades de seguridad. Mientras tanto, los científicos explicaban que Murderbot incluso había intentado destruirse para impedir que el enemigo lo utilizara contra ellos. Algunos dudaban de repararlo, pero Mensah insistió en que debían hacerlo porque ya era parte del equipo. Antes de volver a activarlo, Murderbot les recomendó reiniciar completamente sus sistemas para evitar cualquier fallo. Finalmente comenzó el proceso de reinicio. Al recuperar la conciencia, comprobó que seguía inmovilizado. Guratin había aprovechado la operación para conectarse a sus sistemas y revisar todos sus registros. Entonces reveló delante de todos el secreto que llevaba tanto tiempo intentando demostrar. Murderbot había pirateado deliberadamente su propio módulo de control y era una unidad completamente libre. Ya no estaba obligado a obedecer órdenes humanas y técnicamente podía considerarse una inteligencia artificial rebelde, extremadamente peligrosa. Guratin aseguró que Bharadwaj compartía sus conclusiones, pero este lo contradijo. Admitió que Murderbot era libre, aunque precisamente por eso merecía aún más confianza. Había seguido protegiéndolos voluntariamente, cumplido misiones que podía abandonar y arriesgado su propia existencia para salvar personas a las que no tenía obligación de ayudar. Para Bharadwaj, el verdadero problema nunca había sido que tuviera libre albedrío, sino que siempre se le hubiera negado. Mientras continuaba el debate, varios miembros recordaron que alguien había estado saboteando la expedición desde el principio y que Murderbot nunca había sido el principal sospechoso. Cuando Guratin insistió en que seguía
siendo un peligro. Murderbot respondió que, si la corporación hubiera querido asesinarlos, simplemente habría contaminado sus suministros mediante el sistema de reciclaje. Además, la indemnización por la muerte de toda la expedición sería mucho más costosa para la empresa. Su razonamiento debilitó todavía más los argumentos de Guratin. Intentando recuperar la iniciativa, Guratin reveló que Murderbot había descargado miles de horas de entretenimiento, especialmente The Rise and Fall of Sanctuary Moon, y sugirió que utilizaba la serie para enviar mensajes secretos a la corporación. Sin embargo, Murderbot reaccionó corrigiendo un detalle de la trama, demostrando sin querer que simplemente era un fan obsesionado. Todos comprendieron entonces que no ocultaba un sistema de espionaje, sino una enorme afición por aquella telenovela. Aún así, Guratin siguió insistiendo en mantenerlo inmovilizado para evitar cualquier riesgo futuro. La discusión terminó agotando la paciencia de Murderbot, que expresó abiertamente el rechazo que sentía hacia él. El conflicto quedó sin resolverse, dejando abierto el destino de aquella singular unidad de seguridad, que tras conquistar su libertad, había decidido proteger a los humanos por voluntad propia.